a buscar en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, esta ilustración que le da Jehová al profeta, donde lo hace que vaya también posteriormente a esa casa del alfarero. Jeremías 18, del 1 al 6. Padre, sella tu palabra en los corazones, Señor. Que seas tú el que hable a cada vida en esta mañana, Padre. Que no sea mi palabra, ni mi emoción, ni mi inclinación emocional, almática, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, tratando conmigo primeramente y con tu pueblo, Señor. Queremos escuchar con reverencia y amor, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y vamos a ubicarnos ahí, Jeremías 18:1. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Dónde nos va a hacer oír sus palabras el Señor? En la casa del alfarero. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y estábamos esta mañana mi esposo y yo hablando de este tema y buscamos otra versión que es la versión del jubileo, la Biblia del jubileo. Y el versículo 4 específicamente dice: y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero y tornó y lo hizo otro vaso según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Ok, muchos de nosotros hemos pedido al Señor: hazme una persona diferente, cambia mi vida, ¿verdad? Cuando realmente hemos llegado a un punto de madurez, porque cuando no, queremos que cambie a todos menos a mí, ¿verdad? Siempre ahí podemos encontrar la madurez en nosotros cuando simplemente queremos que otros cambien, pero nosotros no nos ponemos en disposición de ser procesados por Dios. Muchas veces tú eres el primero que tiene que cambiar para que como un evento, una cadena de eventos, todo se empiece a dar en tu hogar. Sobre todo si eres el padre o la madre del hogar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos ese ambiente, esa atmósfera en nuestra casa. Siempre lo hemos dicho. Entonces, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Señor nos dice: así como el alfarero tiene el barro en su mano, así son ustedes en mi mano, porque yo les voy a dar forma. Mas, sin embargo, estábamos viendo que el hecho de que el vaso en medio proceso se haya deshecho, se haya quebrado, no habla tanto de la falta de experiencia del alfarero, sino de la calidad del barro, ¿verdad? Porque el barro tiene que tener ciertas cualidades. Y de hecho estábamos viendo un video de un alfarero literal haciendo una vasija. Y él estaba explicando la importancia de la calidad del barro. Una de las cosas que él mencionó es que el barro tenía que estar sin contaminación, tenía que ser un barro puro. ¿Qué significa? Que de pronto estaba trabajando él y encuentra un pedacito de raíz. Porque acuérdense que el barro es tierra, pues encuentra una piedra más grande, entonces tiene que detener la rueda hasta que no quite esa imperfección para poder terminar su trabajo. Otra de las cualidades del barro es que tiene que ser moldeable, ¿verdad? Porque recordemos que el barro está duro, mas sin embargo, ¿qué es lo que lo humecta y lo hace moldeable? ¿Y el agua es tipo de qué? El agua es tipo de la palabra, ¿verdad? Entonces dice la Escritura: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Entonces nosotros llegamos al Señor así como un bloque de tierra sin forma, ¿verdad? Mas sin embargo, cuando llegamos a la casa del alfarero empezamos un proceso. Nos hemos inscrito en la universidad de Dios. Cuando le hemos dicho: Señor, aquí está mi vida, empieza a trabajar en mí. Entonces empezamos un proceso de entrar en esa fábrica del alfarero. Mas sin embargo, me encanta que el proceso del alfarero es artesanal y es único. No es como una fábrica que hace producción en serie, que salen muchas, como en todas partes, ¿verdad? Como en China, ya sabemos que allá todo lo hacen en serie, rápido y barato. No, el alfarero es un artesano y es un artista, y cada pieza particular, él puso sus manos ahí para que todo saliera de acuerdo, aunque se parezca mucho la una a la otra. Toda tuvo su tiempo en la rueda del alfarero. Toda tuvo su tiempo en el horno, ¿verdad?
Entonces, otra de las cualidades, aparte de ser moldeable, de estar limpio, es que sea uniforme. ¿Por qué? Porque si es un barro que no tiene la capacidad de moldearse, o tiene unas asperezas, o tiene unas partes áridas y otras húmedas, entonces no se va a lograr lo que el alfarero está buscando, que sea una pieza perfecta, ¿verdad? Y es importante notar que mientras el alfarero está en la rueda trabajando el barro, él está con un mecanismo que es como si fuese el de una máquina de coser de las viejitas, la Singer, que le hacías así el pie, ¿se acuerdan? Entonces, lo que sucede a través de ese mecanismo es que la rueda donde él tiene el pedazo de arcillo, de barro, empieza a dar vueltas. Pero ¿qué sucede cuando él encuentra una imperfección o encuentra una piedrita, una raíz chiquita? Tiene que detener el trabajo de la rueda, detenerlo totalmente hasta que no quite esa imperfección. Entonces, mientras yo esté en movimiento, mientras yo esté en ese movimiento, significa que yo estoy siendo moldeado. Cuando yo me quedo parado, me quedo estático, significa que el proceso de Dios se detuvo en mí. Y quiere decir que a lo mejor si me siento estancado, si siento que de pronto ahora ya no es lo mismo, viene una frialdad a mi vida, tengo que examinar qué es lo que vino a contaminar mi mente o mi corazón. Y que por eso es que ya siento que las manos del alfarero están lejos de mí, ¿verdad? Entonces, es importante entender que no es tanto la cualidad de las manos del alfarero, porque él es el alfarero perfecto, sino más bien qué calidad de barro soy, y la otra, qué tipo de vaso quiere formar él de mí. Entendemos que es el mismo material, pero está una diversidad impresionante de modelos, ¿verdad? De diseños que se pueden hacer con ese barro. Nosotros somos arcilla en la mano de Dios y debemos dejarnos formar por esa mano. Debemos dejarnos formar por la mano de Dios. Y recordemos que la mano de Dios tiene ¿cuántos dedos? 5, ¿no? Y en la palabra en Efesios 4:11 habla acerca de que cada dedo representa un ministerio primordial, primero, apostólico, evangelístico, profético, de enseñanza y pastoral, ¿verdad? Entonces, esa es la mano de Dios. Yo a veces no quiero que me trate el pastor más que el profeta, para que mi corazón se emocione en ese momento, pero ya que yo entro en la forja para que esa palabra que el profeta me dio se cumpla, ahí ya no quiero. Entonces yo me salgo de la mano del alfarero y obviamente mi proceso se detiene totalmente. De la misma manera, puede ser que yo no quiera ser instruido en la palabra de Dios, que yo únicamente quiera prédicas que hablen a mis emociones, a mi espíritu, a que se prenda el ambiente. Pero cuando ya está el Señor en la enseñanza tranquila, pasible, en una escuela formal donde dices, ok, me comprometo, quiero resetear mi mente, quiero renovar mi mente, y para eso tengo que llenarla de la palabra de Dios. Por lo tanto, voy a tomar un discipulado, por lo tanto, me voy a poner a estudiar la palabra, y eso no es tan emocionante, ¿verdad? Se requiere disciplina y se requiere una decisión de decir, yo quiero aprender más de Dios. Amén. Entonces es importante que cada uno de esos ministerios manifestados en Efesios 4:11, que forman la mano de Dios, estén operativos en mi vida para que yo pueda tener ese resultado que el alfarero espera de mí. Entonces me sorprende, volviendo al versículo 4, en esta versión del Jubileo, dice que el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Es hasta que nos quebramos ante Él, que nos rendimos, que Él entonces puede hacer una vasija nueva de nosotros. Si nosotros no cedemos, si nosotros no nos rendimos, entonces será muy difícil o casi imposible que nosotros podamos realmente tomar la forma que Dios quiere para nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas, que aquí todas son hechas. Ok. Entonces esto tengo que entenderlo, que no únicamente es en el punto en el que yo vine a Cristo y ya las cosas empezaron a cambiar, porque realmente es el momento en donde se nos notan muchos más cambios externos, ¿verdad? Por ejemplo, si antes hablaba groserías, pues ya trato de moderarme de vez en cuando. Si me enchilo, pues se me sale una, ¿o no? Ah, qué bueno, gracias a Dios. Si se te sale, pues Padre, perdóname, y aquí está, pon un carbón encendido en mi lengua, Señor.
Si tomaba, pues ya le bajé 20 rayitas y procuro mantenerme sobrio y vigilante delante del Señor, sí, etcétera. Cuestiones que el mundo puede apreciar muy a la primera vista. Ajá, ¿muy qué? Sí, muy normales, muy de esta tierra. Mas, sin embargo, llega un punto en que el Señor ya empieza a escarbar ahora sí por dentro. Ay, ay, ay. Y uno siente que el otro era lo difícil y eso era lo más fácil. Cuando ya viene el Señor a empezar, dice que somos su casa, somos su templo. ¿Cuántos tienen el cuartito del cochinero? Todos tenemos o la bodega o no sé cómo le llaman, el cuarto de lavar. No sé dónde guardes tú las cosas que al rato las acomodo y ahí se te van juntando. Entonces el Señor también, nosotros como esa casa que somos, aparentemente, pues sobre todo si invitamos a alguien a comer, no, pues la sal y si entra el baño y así, ¿no? Las áreas más claves, más estratégicas están al 100. Pero no dices, pásale al cuarto de la... No, pues no, ¿verdad? Porque ahí no. Entonces, a lo mejor, aparentemente de primera impresión, estamos bien. Mas, sin embargo, el Señor no se conforma con entrar nomás ahí. Él quiere entrar a cada rincón de nuestro ser, de nuestro corazón. A lo mejor está en la habitación de la infancia, que nunca quieres tú visitar porque trae a tu corazón temas de dolor, de quebranto, de amargura, de desamor, de rechazo, ¿verdad? Entonces el Padre también quiere visitar esa habitación, no para avergonzarte o para lastimarte, sino para sanarte. Y necesitamos ser sanados en cada área de nuestra vida. A lo mejor está la recámara de los viejos hábitos, que a lo mejor no son cuestiones de adicciones o cosas así, pero a lo mejor sí es una distracción para tu vida, ¿verdad? Y hablando de esto, pues no necesariamente de eso en particular, les quiero dar un testimonio personal. Al iniciar este año, yo le pedí al Señor pues que me ayudara a enfocarme en lo que Él quería para mi vida y así. Entonces, estaba en una noche de insomnio, pues yo recortaba queriendo hacer memoria de las palabras que Dios me ha dado y en dónde voy. En unas estoy súper atrasada, en otras ni he empezado, en otras ahí la llevamos. Estaba haciendo como un recuento en mi mente y entonces me recordé de aquella ocasión en la que Dios me ha dicho a través de varias personas que Él me iba a permitir escribir. ¿Qué voy a escribir? ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, pero Él me ha dicho así muchas veces. Entonces dije, esa área la tengo bien abandonada porque por la prisa, por lo que tú quieras. No, el sentarte a escribir no es nomás escribir hacia lo loco, pues como que te llega la inspiración o de pronto estás en un lugar que nada que ver con la inspiración, pero te llega una idea y la tienes que agarrar porque si no se te va a ir y de ahí ya puedes tener un material para seguirle, ¿no? Entonces en eso estaba cuando a mí se me ocurrió en mi sabiduría humana, le puse ahí al Google, le puse carreras para escritores. Entonces me salió una que era la que todo mundo decía que era la buena. Que, ay, disculpen los que, hermanos, Dios los bendiga los que me están viendo por televisión a nivel nacional. Así es broma nomás, así no. Lo que sucedía ahí es que yo empecé a buscar eso y entonces me decía que era la licenciatura en lengua y literatura. Y como a mí siempre me ha súper encantado leer y ver los géneros literarios y todo eso, dije, gracias Señor, porque esta es la herramienta que tú has traído a mi vida. Y ya me inscribí todo. Ustedes no sabían, pero pues yo ahí lo traía en mi corazón. Dije, ¿para qué hago tanto escándalo? Capaz que ni lo hago y luego ahí ando ahí. Por poquito supieron nomás. El caso es que ya estaba, me inscribí, empecé a mis clases, mandé una tarea y toda la cosa, ya me sentía bien literata. Y en eso, ¿se acuerdan el domingo que el Espíritu Santo me tomó y que estuvo muy fuerte y que estuve orando por todos? Pues ese domingo el Señor dijo, entre muchas de las cosas, pero es lo que a mí me trajo a memoria después, donde Él decía que si teníamos proyectos personales que no eran de Él, que los teníamos que rendir a su altar, porque eran los últimos tiempos y tenemos que estar enfocados, entre otras cosas no le quiero poner, pero hablaba de eso, de los proyectos personales que uno toma y que en sí no son malos, pero realmente es lo que quieres, lo que tú quieres que yo haga, Señor, ¿verdad? Es lo que tenemos que preguntarnos. Y otra cosa es que a mí siempre me ha dado mucho miedo ser exitoso en aquello para lo cual Dios no me mandó. Imagínate llegar a la presencia de Dios y tuviste todos esos reconocimientos humanos y todo bien suave, pero el Señor diga, pues no completaste ni la tercera parte porque aquí te me desviaste. Y a lo mejor tuve el aplauso del mundo y el reconocimiento, pero estaba fuera de lo que Dios quería para mí. Qué tristeza, porque Dios nos da bien poquito tiempo de vida, amados, realmente.
Entonces ya, pues ya se acabó el culto, me fui a la casa, todo tranqui. Y empezó el Espíritu Santo a recordarme esas palabras. O sea, dije tantas cosas que la verdad no me acuerdo más que lo único que me acordaba era eso. Así lo traía. Tin, 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 tin. Después que ya. No. Tengo que resolver esto. Sí. Entonces ya me puse a orar y yo quebrantada porque no quería que Dios me dijera que no, pues. Porque ya estaba emocionada, pues. Entonces, total que para no hacérsela tan larga, tuve que rendir al Señor, porque eran 40 meses. Eso era una licenciatura normal, pues con tarea, formato APA, todo lo que ya saben que tiene uno que hacer, proyectos, líneas de tiempo, todo eso, para cada materia. Entonces eran 40 meses eran 3 años, 4 meses, pues. Entonces, tuve que llegar al punto en el cual tuve que rendir eso ante el Señor, donde el Señor me recordaba y también usó a mi mamá en algún punto, donde ella me decía, no me decía salte ni nada, sino que ella me recordó algo que ya el Señor a mí me estaba trayendo, donde me decía que la unción que Él me había dado ya estaba ahí. Y entonces de todas maneras yo le dije al Señor esa mañana, Padre, muéstrame a través de tu palabra, porque yo no quiero estar en contienda contigo y tampoco no quiero ser tan necia, porque saben que el Espíritu Santo es un caballero, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que Él te está diciendo, llega un punto que ya no lo oyes y ya la libraste, tú sientes que andas bien porque ya traes paz. ¿Cuál paz? Ya se cayó la voz de Dios en ti, porque supo que no entendiste. Entonces Él no te va a estar rogando, Él te va a decir nada más con amor, con firmeza, y hasta ahí va a parar. Ya después uno piensa que, bueno, no estuvo mal porque ya tengo paz, pero no es paz. Es que Dios ya se cansó y se entristeció contigo porque no entendiste su voz. Entonces yo no quería llegar a ese punto, pues, y abrí la palabra y una de las partes que el Señor me dio decía que han vuelto a Egipto, dice, volvían a Egipto para pedirle por sus carros para llegar más veloces, decía. Y ahí el Señor me dijo que las armas de mi milicia no eran carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Y que yo no necesitaba tanto una herramienta académica del mundo para poder yo transmitir el mensaje que en su momento Él me permita plasmar, Él me permite escribir. Entonces, yo me abro de capa con ustedes, lo bueno que somos familia, que aquí quede, ¿no? Ahí le editamos esa parte. Entonces, tuve que rendir eso ante el Señor. Entonces vas a decir tú, la pastora se sale y ya tiene 40 y anda con esas cosas. Pues fíjate, todos, nadie estamos exentos. A lo mejor alguien dice, no, pues sí que tiene, qué bueno, qué bonito. Y gracias por aquellos que me apoyaron en su momento, ¿verdad? Pero tengo yo que poner todo delante del altar. Aún aquello que parece que es bueno en sí mismo, que no tiene perjuicio, que no tiene ningún daño aparente. Pero como yo estoy invirtiendo mi mente, mi corazón y mi energía en cosas que a veces el alfarero no quiere. Entonces, ¿qué hizo el Señor en ese caso? Tuvo que parar la rueda y hasta que no quitara eso iba a poder continuar. Nosotros tenemos que identificar áreas en nuestra vida que no hemos rendido al Señor, y aunque sabemos y tratamos de todas las maneras posibles de convencer a Dios, como tipo de voy a hacer otras cosas para que el Señor se agrade de eso, entonces ya me deje este tema así aparte, ¿no? Y así uno sí hace tanta cosa en la mente, qué bárbaro. Yo no sé tú qué guerras tengas en tu mente, pero muchas cosas suceden así, como si uno pudiera tapar de la vista de Dios aquello que es completamente aparente delante de Él. Entonces yo admiro mucho al salmista porque él decía que él permitía que Jehová lo examinara. Examíname, oh Dios, y mira mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ese camino de perversidad es siempre tan accesible a nosotros que a veces ni cuenta nos damos y andamos bien entrados, llevamos como 15 kilómetros por ahí. Entonces, mis amados, yo les animo a que volviendo a esa palabra de Dios que nos dio muy atinadamente a principios de año, que nosotros examinemos qué proyectos, pensamientos, situaciones nos están alejando del Señor. ¿Por qué me fui a esa parte? Porque dijimos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Pero cada día que vas caminando con Dios, Dios nos sigue desafiando a ser esas nuevas criaturas. No es nomás cuando viniste a Cristo, ese fue el inicio.
pero vamos a estar necesitando esa renovación en nuestra mente. En cada etapa de la madurez de la vida vienen como tentaciones del enemigo para desenfocarte de lo que Dios quiere. En cada etapa, por ejemplo, cuando ya pasaste a la universidad y luego te empiezan a bombardear de teología del mundo, de que qué tontos los que creen en Dios, y a poco creces, ¿verdad? Y es una etapa donde el enemigo te trata de sacar. Luego, cuando ya te casas, no, pues que las cuestiones familiares, que el trabajo, que esto y que el otro, y te quiere desenfocar. Cuando aparentemente ya estás estable porque ya tus hijos están más grandes, pues sí, pero tú ¿qué has hecho por ti? Observa en tu interior, siempre te has dado a otros, y te mete la... O sea, está mal que yo también pueda amarme a mí mismo y darme un tiempo con Dios y a veces refrigerio también. No. Está mal cuando yo escucho la voz del mundo a tal grado que me desenfoca y me saca de lo que es lo que Dios tiene para mí, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Como que cada etapa de madurez, siempre a la par de ser proyectado y catapultado a un nivel de madurez en Dios más fuerte, a la vez también viene el enemigo y sus hordas a querernos desenfocar y sacar del camino. Porque a veces sentimos que ya estamos fuertes, que ya nadie nos va a sacar de las cosas de Dios. Pero dice la Escritura que aquel que se crea firme o fuerte, mire que no que. O sea, cuidado cuando te sientes fuerte, cuando sientes que ya todo lo dominas, que no, yo ya estoy bien, ya estoy estable, porque ahí estamos vulnerables a ser tumbados por el enemigo, porque estamos cayendo en un estado de comodidad y otra en un estado de orgullo, porque ya sentimos que ya lo tenemos todo dominado. Y nunca será así. Cada día de nuestra vida se nos demanda negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Entonces llegamos a Cristo en un proceso de quebrantamiento. Dios quiere hacerte otra vasija, que solo a través del quebrantamiento de nuestro viejo yo, de nuestro orgullo y autosuficiencia, lo puede hacer. ¿Cuántos quieren ser nuevas vasijas? Amén. Quiero ser una nueva vasija. Y había una canción de un salmista que murió hace pocos meses de COVID, un gran siervo de Dios, Jaime Murrell, que decía, que hablaba precisamente de eso, de ser transformados, de yo quiero más de ti. Dice, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, Señor. Todo lo que soy, te lo entrego, y así, ¿no? Etcétera. Entonces, hubo un tiempo en la vida mía que pues yo creo que todos pasamos y vamos a seguir pasando por etapas de quebrantamiento, que son las que nos acercan a Dios y nos hacen entender cosas. Donde ya la verdad hasta la quité del repetitorio porque ya me daba miedo cantarla. Porque yo decía, no, hombre, ya me agarró la palabra del Señor bien en serio. Dije, mejor voy a cantar otra que no sea de quebranta mi corazón y mi vida. Pero amados, no hay manera de crecer y de afirmarnos sin el quebrantamiento. La verdad. Cuando andamos bien, o sea, qué bueno, ¿no? Gloria a Dios por esas victorias que nos da. Pero no te relajes totalmente porque el Señor siempre estará queriendo llevarnos a una nueva dimensión de fe. ¿Y cómo podemos ser dimensionados en la fe? A través de retos más grandes, obviamente, ¿verdad? Si viene una situación sencilla, a veces ni oras porque esas que de todas maneras ya se va a arreglar, o sea, ya tienes la solución tú, pues. Pero cuando viene una situación que ya se sale de tu autoridad, de tu jurisdicción humana, de tus contactos, de tu dinero, de todo, entonces ahí es donde le ponemos al Señor una plataforma para que Él brille. Porque tú sabes que por ti no se pudo haber hecho, tuvo que haber sido la mano poderosa de Dios. Y te voy a pedir que me acompañes a Isaías 45, del 9 al 11. Isaías 45, del 9 al 11, dice, ¿sabes qué? Te lo voy a pedir en la reunión, en la traducción NTV, mija. Esta está mucho más clara, donde la estuve leyendo en la mañana. ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal? Exclama la olla. El comal no es cierto. Exclama la olla, ¿qué torpe eres? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Y ahí la vamos a dejar, amado.
Yo me sorprendo de que se oye como muy altanero, pues ¿quién le diría eso a Dios? Detente, lo estás haciendo mal. Pero yo lo he hecho muchas veces, a lo mejor no se lo he dicho literalmente, pero con mi actitud, o ando de malas porque no están saliendo las cosas como yo quiera, o las personas no están reaccionando de acuerdo a lo que yo pienso que tendrían que estar reaccionando, etcétera. Y yo estoy renegando con mi Hacedor de la forma que Él me está dando. Entonces tengamos cuidado de no estar en lucha contra Dios de acuerdo a cómo Él está trabajando en nuestra vida, ¿verdad? Sino que podamos decir y con toda humildad que aceptar la voluntad del Señor. No contiendas con Dios. Él no necesita que le digas qué hacer y cómo hacerlo. Él es Dios. A veces nuestra oración se vuelve como una estrategia donde Dios, yo le digo a Él cómo le pueda hacer para que Él salga al 100 la cosa. Y ay, no, y a veces así estoy orando un habladero. Y yo siento que el Señor me dice, bueno, pues. Y digo, ay, Señor, perdóname, no es cierto. Le digo, tú hazlo como tú sabes, tú eres poderoso, perdóname. Yo sé que mis caminos no son los tuyos, que tú tienes planes de bien para mí, no de mal, para darme el fin que espero, que tus pensamientos y los míos son tan lejos como el cielo, la tierra y así sucesivamente. Entonces, yo lo único que te puedo decir, Padre, es que se haga tu voluntad. Y si yo tengo que participar para que tu voluntad se haga, ayúdame. Pero si estoy estorbando, ayúdame también a contener mis acciones y dejarte a ti actuar en mi vida. Amén. Romanos 9 del 20 al 21, ¿qué dice, amados? Romanos 9 del 20 al 21. No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? Entonces, el Señor sabe la forma que nos las va a dar y cómo lo va a hacer, ¿verdad? Como les estoy comentando. Nosotros no somos nadie para discutir con Dios, para reclamarle a Él lo que Él está haciendo. Es como, por ejemplo, un tema así muy sensible pudiera ser la educación de los hijos, por ejemplo, ¿no? Que uno a lo mejor pues obviamente empieza sin saber y pues las mamás y las abuelas tienen consejos sabios. Pero hay veces, hay puntos en los cuales uno se siente muy vulnerable si es cuestionada tu manera de educación, ¿verdad? En cierto punto pudiera ser. ¿Por qué? Porque tú puedes preguntarte a ti misma, pues ni que yo quiera el mal para mi hijo. Si lo estoy haciendo así es porque yo sé que esto me ha funcionado. A lo mejor usted no estaba en ese momento, pero ya lo he hecho, ya pasé por ahí, etcétera. Entonces hay cuestiones en las cuales el padre también se ofende porque dice, ¿acaso me van a decir cómo voy a tratar yo con la obra de mis manos? Y a veces cuestionamos sus decisiones de padre, de Dios. Y le decimos, Señor, pero ¿y esto por qué? ¿O de qué sirve? ¿Para qué lo permitiste? Y tenemos coraje con Dios porque no está haciendo las cosas bien. Disculpen si oye blasfemo, pero es nuestra actitud muchas veces que estamos cuestionando con nuestra actitud a Dios o le bajamos a la intensidad de nuestra búsqueda porque sentimos como cierto resentimiento con Dios. Porque decimos, no, pues si Él me amara, yo no sé por qué dejó que esto pasara. Y empezamos en un conflicto en nuestro corazón que únicamente nos hunde en una amargura tan profunda y de la cual es tan difícil salir. Por eso dice la palabra que no permitamos que ninguna raíz de amargura, por pequeña que sea, crezca en nuestro corazón. Si tu corazón ha sido visitado con pensamientos de división, de amargura, sácalo ahí mismo. Señor, perdóname, Padre, yo no quiero alimentar este pensamiento. Me llevo mi mente a ti, ¿verdad? Porque queremos ser gente que sabe escuchar la voz de Dios. Entra en un reconocimiento reverente de quién es Dios. Volviendo al tema de que cuando no le tenemos, necesitamos decirle a Dios qué hacer y cómo hacerlo. Reconocer que Él es Dios. A veces nos pasamos de groseros y de irrespetuosos en nuestras oraciones y lo peor del caso es que ni cuenta nos damos. Como si yo le estuviera manipulando a Dios cómo le va a hacer, cuándo, dónde y con qué persona. No, amados, tengamos cuidado porque Dios es fuego consumidor. Pero vamos a leer, acompáñenme a Eclesiastés 5 del 1 al 6 y vamos a ver qué fuerte, cómo el Señor aquí nos ubica rápido en quiénes somos y quién es Él. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrenda a Dios sin pensar, hace mal.
No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas, demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. No, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esta actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Qué fuerte es cuando yo estoy en una actitud de tratar a Dios como el genio de la lámpara. Cuando yo le quiero decir cómo, cuándo y dónde va a hacer las cosas. Dice, aguas, dice, porque eso puede lograr que todo lo que has logrado con lágrimas, sacrificio, esfuerzo, sea destruido por Dios. Porque recordemos quién es Él. Ciertamente, dice la palabra, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Claro que sí, por la sangre de Cristo. Pero que nunca se nos olvide que Él es Dios y yo soy un simple mortal. Soy un ser humano. Y tengo que entrar ante su presencia con la reverencia y el temor solemne que eso merece, que estoy delante de un Dios santo. El hecho de que tengo un acceso tan fácil que a cualquier hora yo me pueda postrar y buscar el rostro de Dios y ya estoy ahí, no significa que no costó toda la sangre de su Hijo Jesucristo. Lo que pasa es que como lo hacemos tan fácil y ya no hay tanto ritual y ceremonia, se nos hace bien fácil, se nos olvida la seriedad del asunto. De que cuando yo me presento ante Dios. Por eso las formas y rituales que son el sombra y figura de lo que había de cumplirse en Cristo eran necesarias porque estaban mentalizando al pueblo de Israel de que aguas con presentarse delante de Dios así a la ligera. Acuérdense todo lo que tenía que pasar, qué sacrificios tenía que presentar, quiénes eran los que podían entrar a la presencia de Dios. Y de ese pueblo escogido que era la tribu de Leví, que era el sacerdocio sagrado y consagrado para eso, aún de entre ellos tenían que cumplir unos rituales extremos de purificación para poder entrar al lugar santísimo. Y dice la Escritura que ellos en su vestimenta sacerdotal tenían como unas pequeñas campanitas en el borde de la bastilla de abajo de la túnica. Y también dice que le ataban a uno de los tobillos una cuerda para que si esa persona había entrado al lugar santísimo de Dios, había osado meterse así a la ligera sin cumplir con todo el ritual de purificación, dice que caían fulminados en ese lugar. Y así que si ya no se oyen las campanitas, mala señal, ya se había petateado el sacerdote, amados. Entonces, como nadie podía entrar por el cuerpo, porque también se iba a morir, lo tenían que jalar. Qué fuerte, ¿verdad? A lo mejor yo no sé si tú sabías esto, a lo mejor uno sí, pero la gran mayoría a lo mejor no lo sabía. A lo que quiero llevarte es a la reflexión de decir qué cosa tan seria es presentarme delante de Dios y a llevarte a la gratitud de decir, o sea que a través de Cristo yo ya puedo presentarme delante de Él. Y no tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nuestros quebrantos y de nuestras situaciones, sino uno que fue probado en todo, pero sin pecado. Amén. Qué bendición. Vamos a leer Isaías 64:8. Gracias, Padre, porque eres el alfarero, Señor. Dice, y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener. Tú eres, Señor, nuestro Padre. Yo soy el barro y tú el alfarero y soy formado por tu mano. Esa es la actitud del que se acerca a Dios. Con esa reverencia y con esa humildad. De decir, Señor, tú eres el Todopoderoso, mi Padre. Y ¿sabes algo? No me debes ninguna explicación. A veces pensamos, hasta que entienda por qué pasó esto, ahora sí le voy a volver a servir al Señor bien. Y no, amados, hay cosas que jamás las vamos a entender. Y vienen muchos ejemplos a mi mente que vivimos juntos, pero no voy a mencionar. Y yo, a lo mejor en algún punto como ser humano, si he querido, aunque sea algo así chiquitito, para yo poder de alguna manera resolver ese tema que me tiene el corazón destrozado, porque no entiendo por qué Dios permitió. Y Dios ha cerrado sus labios. Y ¿sabes algo? Él no me debe ninguna explicación a mí, porque Él es soberano.
Y a lo mejor cuando llegue al cielo me va a decir, y a lo mejor tampoco voy a estar bien contenta ya que voy a andar acordándome de eso, amados. Entonces yo te invito que si hay algo en tu vida que te está deteniendo, que porque no entiendes, que por qué Dios, sal de eso ya. Busca el rostro de Dios y dile, Padre, tú eres mi Padre. Yo soy el barro y tú eres el alfarero, y despójate de todo aquello. Entra en la comunión de nuevo con Dios. Que te sea un hábito pedir que se haga su voluntad en tu vida. Yo quiero hacer esto, tengo este plan, etcétera, pero ¿cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? ¿Verdad? Involucrarlo en mis decisiones normales. A veces uno piensa que tiene que ser algo así relacionado con el ministerio, con la iglesia. No, negocios que vas a emprender, a lo mejor un viaje que quieres hacer, el tiempo correcto para hacer algo y decir, Señor, pues esto es lo que yo considero que es bueno, pero ¿cuál es tu voluntad? Siempre decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Guíame y ayúdame a entenderla, porque a lo mejor es clara la voluntad de Dios para alguien más si yo le pregunto, pero a lo mejor yo estoy cegado en esa área, tengo un punto ciego ahí, por lo que tú quieras. Entonces, Señor, ayúdame a entender tu voluntad en esta situación. Segunda de Timoteo 2, del 20 al 22. Gracias, Señor. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Amén. Entonces, si yo quiero ser un utensilio de uso honorable, un vaso de honra, ¿qué tengo que hacer? Mantenerme limpio, mantenerme puro, que mi vida sea limpia para poder estar listo para que el Maestro me use en toda buena obra. Tú y yo sabemos qué tenemos que quitar de nuestra vida para podernos sentir limpios ante Dios. Porque por más que callemos la voz del Espíritu y todo, por dentro de ti sabes que eso ya te lo está pidiendo Dios de hace rato ya. Y nos ha tenido paciencia y misericordia. Pero llega un punto en que la paciencia de Dios se convierte en ira. ¿Y para qué esperar, amados, el azote del Padre, verdad? Mejor que sea su bondad la que me guíe al arrepentimiento. Y 2 de Corintios 5, 7, y con esto estoy concluyendo ya. 2 de Corintios 5, 7, dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. 4, 7. 2 de Corintios 4, 7. 4, 7, no 5, 7. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. ¿Me la das en la Reina Valera, por favor? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos vasos de barro y Dios deposita en nosotros tesoros espirituales. Pero así como lo hizo con el tabernáculo, que cuando veían por fuera una tienda fea, pues era de pieles y todo. Nadie se hubiera imaginado que adentro del lugar santísimo hubiera aquella opulencia, todo de oro y maravilloso, ¿no? Porque el exterior era completamente irrelevante. Si a lo mejor alguien pasaba por ahí, pues a lo mejor ahí vive el jeque de ellos, ¿no? Está grande, es la tienda más grande. No sabían que era un lugar de adoración. ¿Por qué? Porque la excelencia y la maravilla estaba para aquel que había logrado acceder hasta el lugar santísimo. No estaba a la vista de todos. Entonces también los tesoros de Dios no están a la vista de todos. Están a la vista de aquellos que han querido purificar, que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero, que se han santificado, o sea, que se han apartado para Dios. Entonces Dios les empieza a dar esos tesoros escondidos y esos secretos muy guardados. Amén.